porque yo en este caso dudo mucho que les pregunten esto de acá, ¿ya? Voy a seguir pasando. Esto sí, las fracturas en este caso con respecto a la parte proximal del fémur. Estamos viendo una fractura, por ejemplo, una fractura subcapital que vendría a ser justo debajo de la cabeza del fémur, fractura subcapital, en el medio del cuello, una fractura cervical, justo en la parte de la base del cuello, por eso es una fractura básico-cervical. Cuando agarran, en este caso, los trocantes mayor y menor, y justo hay un trazo de fractura, una fractura intertrocanteria y una fractura subtrocanteria que vendría a ser justo debajo del trocánter menor, 5 centímetros por debajo está la fractura subtrocanteria. Entonces, ¿cómo ustedes pueden reconocer en este caso cuando el paciente venga? Ustedes van a reconocer, van a ver un acortamiento del miembro lesionado, ¿ya? Y también van a ver una rotación externa del miembro lesionado y en este caso una abducción también. Entonces, una abducción con una rotación externa y con un acortamiento del miembro lesionado. Entonces, ustedes ven, en este caso vienen al paciente, lo ven venir de esta forma en camilla, puede sospechar de una fractura, en este caso de la parte proximal del fémur. Ya, entonces esto igualito, chicos, voy a seguir pasando. Por ejemplo, los tipos de fracturas que acá pueden ver. Ya, es una fractura, en este caso estamos viendo una fractura, puede ser en este caso una fractura cervical o una fractura también básico-cervical, ¿ya? Porque está agarrando justo la parte de la base del cuello. Ustedes han estudiado, hemos visto en este caso en las clases prácticas también y la parte teórica con el profesor Celso, ustedes han visto la clasificación de Gardner, que la clasificación de Gardner habla netamente sobre el cuello, en este caso del fémur, ¿no? Y hemos visto que la clasificación de Gardner son 4 tipos. El primer tipo es una fractura, en este caso, incompleta, ¿ya? Es una fractura incompleta. El tipo 2 es una fractura completa, pero no hay desplazamiento, no se llega a desplazar. El Gardner tipo 3 es una fractura, en este caso, completa, pero hay un desplazamiento, pero es menos del 50%. Y el Gardner tipo 4 es un desplazamiento total. Y tanto es así que ustedes vean, miren, este es el trocánter menor, trocánter mayor, y esto vendría a ser la parte del acetábulo. Ustedes vean cómo el borde superior no llega a chocar para nada la parte del trocánter mayor, ¿verdad? Entonces, pero cuando ustedes vean el Gardner tipo 4, van a ver que está en el mismo nivel. Trazan una línea y está en el mismo nivel. Por lo tanto, si bien es cierto, de repente, por la posición que venga el paciente, ustedes no pueden decir si es que hay fractura o no, pero si ustedes ven que está en el mismo nivel, en este caso, el trocánter mayor y la parte del acetábulo, sospechen que hay o que puede haber una fractura y vendría a ser el tipo Gardner tipo 4. Ya sabemos que las fracturas en la parte del cuello son pocos, en este caso es una vascularización pobre. Por lo tanto, si se llega a fracturar la parte del cuello y no llega a recibir, en este caso, inervación y no llega vascularización, no llega a recibir, recordemos que puede haber una necrosis avascular y para ese tipo le tienen que poner en este caso una prótesis. Entonces estamos viendo Gardner tipo 1, Gardner tipo 2, si bien es cierto, no veo, yo capaz que no puedo visualizar el trazo de fractura, porque hemos dicho que el Gardner tipo 2 es una fractura completa, pero no hay desviación. El 3 ya estamos viendo que aparentemente hay acá un trazo radiolúcido, pero sí hay una desviación en este caso, pero solamente del 50% con desplazamiento. Y el tipo 4 ya, vean cómo está el trocánter en este caso mayor y vean cómo está la línea del acetábulo. Si ustedes trazan una línea, en este caso en forma horizontal, van a estar casi en el mismo nivel. Ya, esto seguimos pasando. Ya, esto, por ejemplo. Estamos viendo, en este caso, que el trocánter mayor está en el mismo nivel del acetábulo. Por lo tanto, para este tipo de pacientes le van a poner una prótesis. Recordemos que hay 2 tipos de prótesis. Uno, que vendría a ser una prótesis parcial cuando solamente en este caso utiliza o cambian la parte de la cabeza del fémur y la parte del cuello. Y una prótesis total cuando también interviene la parte del acetábulo. Entonces estamos viendo ahí, le están poniendo una prótesis. Vamos a ver si hay otros dibujos más. Vamos a visualizar. Acá, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo una prótesis parcial. ¿Por qué? Porque está utilizando solamente la parte de la cabeza del fémur con la parte del cuello. Es un tipo 4, ¿no? Porque hemos dicho que cuando hay un desplazamiento más del 50%, por lo tanto va a haber una necrosis vascular. Por lo tanto,
tiene que ser quirúrgico y tiene que hacerle, en este caso, una prótesis de cadera. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Esto vendría a ser los fijadores externos que se utilizan. En este caso estamos viendo en el tercio medio del fémur. Fijación externa. Vamos. Esto es una fractura en alas de mariposa y hemos visto en este caso cuando hemos visto la clasificación de las fracturas. La pelvis. Esto sí, chicos, esto es pregunta de cajón. Las fracturas estables e inestables. ¿Cuándo hablamos de fracturas estables? Las fracturas estables hablamos cuando la parte del anillo pélvico no, en este caso no vemos que el anillo pélvico esté involucrado. O sea, no hay deformación del anillo pélvico, se respeta el anillo pélvico. Entonces vamos a tener fracturas que sean unilaterales o, en este caso, fracturas por abulsión, ¿ya? En este caso, las fracturas por abulsión vendría a ser el tipo A. A ver, el tipo A, por ejemplo, estamos viendo una fractura por abulsión de la espina ilíaca anterior superior, una fractura por abulsión de la espina ilíaca, la parte inferior, ¿no? Y una fractura en la tuberosidad isquiática. Entonces, estos son fracturas estables, porque vamos a ver que el anillo pelviano no se va a llegar, en este caso, a deformar por este tipo de fractura. Pero también tenemos fracturas unilaterales, que puede ver en este caso una fractura, este es el hueso ilíaco, o una fractura puede ser en este caso de la parte del pubis con la parte del isquio, o una fractura de la parte del sacro. Entonces, estos son fracturas estables. Le ponen alternativas. ¿Cuáles son las fracturas estables? Ya hemos visto las fracturas por avulsión de la espina ilíaca anterior superior, de la espina ilíaca inferior o de la tuberosidad isquiática. Fracturas en este caso, ya sea, en este caso vemos una fractura oblicua del hueso ilíaco o una fractura, en este caso, de una fractura de la parte del pubis con la parte del isquio, o puede ser una fractura del sacro. Entonces, mientras no, en este caso, no deformen el hueso ilíaco, son fracturas estables. Y las fracturas inestables, lo contrario vendría a ser. Entonces, en este caso, son fracturas que vamos a ver que están acompañados siempre. En este caso, el famoso fractura en horcajada, fracturas en horcajada, fracturas en el libro abierto, fracturas en asa de cubo y fracturas de Malgallini son fracturas inestables. Y esto de acá, si les pone cuáles son las fracturas inestables, ya saben. Las fracturas de horcajadas van a ser, en este caso, son unas fracturas dobles. ¿De qué? Del hueso, de la parte del pubis y la parte del isquio. Entonces son fracturas bilaterales. Si están fracturados, pueden lesionar, en este caso, la parte del sistema urinario. Pueden lesionar la vejiga y pueden lesionar el uréter. Por eso hay pacientes, cuando tienen este tipo de fracturas, al momento de que el paciente va a miccionar o de repente puede tener una sangre, en este caso, microscópica, que cuando le van a hacer un análisis de orina, van a ver sangre. ¿Por qué? Porque este tipo de fracturas pueden lesionar la vejiga. La fractura del libro abierto es una fractura que va a tener en este caso una diastasis de la sífilis del pubis. Sabemos que la distancia de la sífilis del pubis no es mayor de 3 centímetros, ¿ya? Entonces, cuando vemos que está más abierto, tendríamos que sospechar una diastasis. Y también la parte de la articulación, ¿qué articulación vendría a ser? Sacroiliaca, ¿ya chicos? Sacroiliaca. Y acá una fractura en este caso se da solamente en un solo lado. Puede ser el lado, ya sea el lado izquierdo o el lado derecho. ¿Pero qué? Pero son doble fractura. Estamos viendo una fractura del sacro, una fractura oblicua del sacro, acompañado también de ¿qué? Estamos viendo una fractura de la parte del pubis con la parte del isquio. Y acá una fractura en asa de cubo es una fractura, en este caso en forma vertical, ¿de quién? Del hueso ilíaco. Y una fractura también, en este caso, estamos viendo del hueso del pubis y con la parte del isquio, ¿ya? Entonces, recuerden estos 4 tipos de fracturas para fracturas inestables. Fractura del acetábulo, hemos visto en este caso que la fractura del acetábulo, acá vemos la cabeza de fémur, y ¿quién hace con la articulación con la cabeza de fémur? El acetábulo. Entonces, tenemos en este caso que esto de acá va a tener, cuando hay un trazo de fractura, ¿ya? Que puede comprometer en este caso la parte, estamos viendo, por ejemplo, puede comprometerse esta parte que vendría a ser la línea. ¿Qué línea? Esto vendría a ser hueso ilíaco y este vendría a ser la parte púbica. Una fractura que compromete la línea iliopúbica, como estamos visualizando acá.
Pero también, como compromete acá, también puede haber otro tipo de fractura que compromete, en este caso, ya no la parte del pubis, sino la parte isquiática. Por lo tanto, vendría a ser la línea iliopúbica. O también puede comprometer también, en este caso, en la cabeza del fémur, pero la parte superior, ¿ya? En este caso, del acetábulo. Entonces, son fracturas del acetábulo que puede comprometer esas líneas que lo vamos a dividir en columna anterior, cuando solamente compromete, en este caso, la línea iliopúbica, o cuando compromete, en este caso, la columna posterior, que vendría a ser la línea ilioisquiática. Ya, eso vamos a seguir pasando. Libro abierto. ¿Qué hemos dicho? La fractura del libro abierto. La fractura del libro abierto hemos dicho cuando hay, en este caso, una diastasis de la sínfisis del pubis. Acá ni siquiera para medirlo, vamos a darnos cuenta que definitivamente tiene una separación. Y aparte hemos dicho que también compromete la articulación sacroiliaca. Entonces, por acá debe ver, acá está el hueso sacroiliaco. Entonces, si nos damos cuenta y vemos todo en forma de una pelvis, vamos a ver que también está intervenido la articulación sacroiliaca, del lado izquierdo. Vamos a seguir. Esto de acá, por ejemplo, tenemos que ver que la parte superior sínfisis pubis tiene que tener el mismo nivel, ¿no? Entonces, hasta puede tener un rango de 5 milímetros de separación, pero cuando vemos que es mayor, ya entonces vamos a sospechar que hay un traumatismo en esa parte. Vamos a seguir, pasamos. Esto, chicos, luxaciones de la cadera. Tenemos dos tipos de luxaciones, una luxación posterior y anterior. La más común, ¿cuál es? Es la luxación posterior. ¿Y ustedes cómo lo van a reconocer? Recuerden que una luxación posterior, recordemos que la cabeza del fémur va a estar por la parte superior y atrás, pero viéndole al paciente, tiene que estar en este caso en una rotación interna, ¿qué más? Está en una aducción, en este caso, el miembro afectado se acerca a la línea media del cuerpo, ¿ya? Entonces está en una aducción. Todo lo contrario que sucede en una luxación anterior, está en abducción y con una rotación externa. Entonces vamos a visualizar. Vean, chicos, está más superior la cabeza del fémur y también está posterior. Por lo tanto, una luxación anterior va a estar inferior y va a estar por delante, ¿no? Entonces, les ponen en el examen, por ejemplo, este tipo de imagen. Vean. Entonces, ustedes están viendo al paciente. ¿Qué lado? Están viendo que esta parte está en aducción, o sea, se está acercando a la línea media. Rotación interna. Por lo tanto, yo le tomo una radiografía y definitivamente es una luxación posterior. Recuerden, chicos, luxación posterior, que es la más común. Vamos a ver la cabeza del fémur por encima del acetábulo, ya por arriba del acetábulo, chicos, y por detrás. Y al paciente vamos a ver en este caso, en el miembro afectado, en aducción y con rotación interna. Todo lo contrario si fuese una luxación anterior. ¿Ya? Vean, una luxación anterior, rotación externa, en este caso el miembro afectado en abducción, o sea, se está alejando. Y le tomamos la radiografía, vamos a ver la cabeza de fémur por debajo de ¿quién? Del acetábulo. Hasta ahí, chicos, sería la segunda parte de miembro inferior. Ahora, columna vertebral. Columna vertebral. Vamos a ver las anomalías congénitas, lesiones traumáticas, patología inflamatoria, enfermedades generativas, patología vascular y patología neoplásica. Entonces, nosotros tenemos que saber las líneas. ¿Ya? Las líneas, son 4 líneas de la columna vertebral. La primera línea va a pasar por delante, el borde superior de los cuerpos vertebrales. La segunda línea, que es la vertebral posterior, por la parte posterior de los cuerpos vertebrales. La tercera línea, en la parte justo de aquí, la parte de la lámina con la parte de la apófisis. Por lo tanto, se llama línea espinolaminar. La línea espinolaminar. Y la cuarta, como pasa por detrás, en este caso la apófisis espinosa, la línea espinosa posterior. ¿Ya, chicos? Entonces, tenemos 4 líneas. ¿Y esas 4 líneas para qué me van a servir? Me van a servir si el paciente tuviese algún
trazo de fractura, si tuviese alguna luxación. Entonces, gracias a eso yo puedo ver si el paciente, o sospecho que el paciente en este caso ha sufrido un traumatismo, y guiándome con esas líneas yo puedo hacer exámenes complementarios, ¿no? Y dar un diagnóstico, o en este caso el médico, de un diagnóstico certero. Entonces, también tenemos que ver, en este caso, el espacio atlantozoideo. Sabemos que el espacio atlantozoideo en adultos no es mayor de 3 milímetros y en niños no es mayor de 5 milímetros. También en los espacios paravertebrales, ¿ya? Este espacio paravertebral. Se dice que de C1 a C4 no tiene que ser mayor de 5 milímetros y de C5 a C7 no mayor de, en este caso, 20 milímetros. También hay otra forma que ustedes pueden medir, chicos. ¿Qué hacen en este caso? Miden en este caso el diámetro antero-posterior, por ejemplo, que estén sospechando ustedes este grosor de la parte paravertebral. Y ustedes estén sospechando y digan, no, me parece que este está aumentado. Mida el diámetro antero-posterior. Lo que mide acá tiene que ser igual con este espacio, o mejor dicho, este espacio no tiene que ser mayor que el diámetro antero-posterior de la vértebra adyacente, ¿ya? Tiene que ser. Y en este espacio de acá, el espacio paravertebral entre C1 a C4, no tiene que ser mayor del 30% de la vértebra adyacente. Seguimos. Acá, por ejemplo, esto de acá. Hemos dicho la línea espinolaminar. Esta línea espinolaminar con respecto de C2, ¿ya? C2, que es la parte central, con respecto a C1 y C3, digamos que esa distancia de la línea espinolaminar puede ver, en este caso, ¿cómo les puedo decir? Una distancia, o puede ver un lapso de 1 milímetro. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede estar, en este caso, la línea espinolaminar un poquito más adelante, pero no más de 1 milímetro. En niños es 2 milímetros, pero en adultos 1 milímetro. Yo así al paciente le tome, en este caso, en columna cervical funcional, la columna cervical funcional, ya sabemos que es hiperextensión e hiperflexión, no va a variar, ¿ya? Entonces, máximo es 1 milímetro. Y también hemos dicho en este caso, la transoral con boca abierta, que ustedes han visto ya en radiodiagnóstico. Hemos visto que cuando se abre la boca vamos a ver la C1 y la C2, ¿ya? Y vamos a visualizar, acá está la apofidontoides, y visualizamos las masas laterales, ¿ya? De C1. Esas masas laterales, si yo sigo una línea, en este caso en forma vertical, tiene que pasar por el borde de las apófisis, en este caso transversa, en este caso de C2, que vendría a ser el del axis, ¿ya? Entonces, si en este caso no sigue esa alineación, ¿qué nos quiere decir? Que puede haber fractura del arco, ya sea del arco anterior o del arco posterior de C1, ¿ya, chicos? ¿Cómo nos guiamos cuando hay fractura del arco anterior, en este caso anterior o posterior? Se tiene que seguir una línea en forma vertical de la masa lateral, de las masas laterales del atlas con respecto a la apófisis transversa del axis. Entonces, esto ya hemos visto ya también. Esto de acá. Esto acá. Vamos a trazar una línea en forma tangente de las mastoides. Y esa línea no tiene, en este caso, el apófisis deltoides no tiene que pasar esta línea. ¿Ya? Vamos a seguir. Esto vendría a ser las columnas anterior, media y posterior. ¿Para qué nos sirve? Se dice que cuando hay, en este caso, compromiso de dos columnas, ya sea columna anterior, media y posterior, en este caso se va a decir que es una fractura inestable. Entonces, si yo veo que se compromete dos o más columnas, voy a decir que esa es una fractura inestable. Esto de acá, a ver, esto de acá también. Esto de acá le van a poner imágenes y ustedes tienen que reconocer. Cuando yo voy a decir que la columna, en este caso estamos hablando de la columna lumbar, tiene estabilidad o es una columna inestable. Entonces, lo que yo voy a hacer es, tomo una radiografía lateral y voy a trazar diagonales de la L3. Justo en el centro de esa diagonal voy a trazar una línea en forma vertical y tiene que pasar por el borde externo del sacro, o también le llamas en este caso el promontorio, ¿ya? Entonces, si roza la parte del promontorio, yo voy a decir en este caso que esta columna tiene estabilidad.
Todo lo contrario, si no llega a rozar, es una columna, en este caso, inestable. Lo mismo también con el ángulo de Ferguson. El ángulo de Ferguson me dice que no tiene que ser mayor de 34 grados, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo mido el ángulo de Ferguson? Trazo una línea, en este caso, una línea que va a pasar por el borde superior de ¿quién? Del sacro, ¿ya? Y va a ser, en este caso, va a formar un ángulo con la parte ras del suelo, o si no, en este caso, con una forma, en este caso, horizontal. Va a formar, ¿qué? Va a formar un ángulo y no tiene que ser mayor de 34. Entonces, los dos, el ángulo de Ferguson más esta línea que hemos trazado, que tiene que pasar la parte del promontorio, me va a decir si esta columna es estable o inestable. Y el ángulo de Ulma me habla, en este caso, sobre la espondilolistesis, para saber si la L5 está en su posición o está más posterior, que vendría a ser una retrolistesis, o está más anterior, si sería una anterolistesis o solamente una espondilolistesis, vamos a decir. Entonces, el ángulo de Ulma, ¿qué me dice? Me dice que yo voy a trazar una línea en el borde superior del sacro, ¿ya? Y esta línea que voy a trazar otra línea que va a ser en forma perpendicular. ¿A dónde? A la parte del promontorio. Entonces, la vértebra L5 tiene que estar justo en este cuadro, ¿ya? Va a estar rozando justo en este cuadro. Si está más detrás, retro. Si está más adelante, vendría a ser una anterolistesis o podría ser una espondilolistesis. Solamente el ángulo de Ulma me va a servir para L5, nada más. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar? Por ejemplo, le ponen, ¿cómo ustedes interpretan? Y le ponen alternativa, una radiografía de columna cervical. Ya hemos dicho que tenemos que contar los cuerpos vertebrales, ¿no? Sabemos que son 7. Si tiene más, vamos a decir en este caso que hay vértebras supernumerales. Valorar las partes blandas, en este caso las partes prevertebrales. Hemos dicho que en este caso las partes blandas prevertebrales, hemos dicho de C1 a C4, no tiene que ser mayor de 5. Y en este caso de C5 a C7, no mayor de 20. Valorar la alineación, por eso nos sirve para la línea anterior, posterior, la línea, en este caso, espinolaminar y la línea espino-posterior. Para eso nos sirve la alineación. Medir la distancia atlasoidea. En adultos, no mayor de 3 milímetros y en niños, no mayor de 5. Comparar los espacios intervertebrales para ver si están aumentados o disminuidos, ¿no? Si hay pinzamiento o no. Las fracturas. La fractura de Jefferson es la fractura, en este caso, de C1, del hueso atlas. ¿Qué sucede? Por ejemplo, cuando una persona se lanza, por ejemplo, se quiere lanzar a nadar en una piscina y de repente la piscina no es, digamos, no está llena de agua o digamos que está poca, el nivel del agua es poca y justo la parte del vértex de la cabeza choca. Entonces puede suceder una fractura de Jefferson. Y la fractura de Jefferson puede ser hasta en 4 partes, como estamos visualizando acá. Puede lesionar el arco anterior o el arco posterior. ¿Y cómo nos damos cuenta? Hemos dicho que para ver los arcos anteriores y posteriores se puede tomar una tomografía o se puede tomar, en este caso, una radiografía transoral, ¿no? Y hemos dicho que las masas laterales tienen que estar alineadas ¿con quién? Con la apófisis, en este caso, transversa de C2, ¿ya? El examen a elección sería una tomografía, ¿ya? Porque si bien es cierto, en una radiografía lo podemos ver, pero podemos también complementarlo con una tomografía. Acá como estamos viendo, en este caso la boca abierta y le han hecho las mediciones, vean, ¿no? Bueno, tanto no se logra visualizar, pero acá sospechan de algo y le toman la tomografía. Este es un corte axial y podemos visualizar los trazos de fractura que hay. Le toman, en este caso, con una reconstrucción coronal y podemos visualizar, si trazamos las líneas, vean, por lo menos el lado derecho parece que sí guarda esa alineación, pero el lado izquierdo, vean, acá está una línea que vendría a ser de la apófisis transversa y acá de la masa lateral. Veamos que las líneas no están no tienen la misma alineación, por lo tanto, es una fractura, estamos diciendo que es una fractura ¿de quién? De Jefferson. Y la fractura del ahorcado, o también llamada fractura de Hanma, es una fractura de C2, ¿Qué
¿Qué es lo que vamos a ver en este caso? Es una fractura de, en este caso, de los pedículos o del par articular. Acá vamos a ver la parte del el borde anterior del cuerpo de la vértebra de C2 o del axis, y este es el borde posterior. Justo en el borde posterior ustedes van a ver ese trazo de fractura, ¿ya? Entonces, acá también, por ejemplo, miren, me ponen a mí esta imagen. Hemos dicho también, tenemos, aparte de ver esa alineación, que yo voy a fijarme, mira, me voy a la parte posterior, la línea posterior, y me fijo acá hay un trazo, en este caso radiolúcido. Y nos damos cuenta también que hay una verticalización de la columna. Sabemos que la columna cervical tiene su curvatura, ¿no? Su curvatura normal, pero yo lo veo verticalizado o una rectificación. Entonces yo estoy viendo dos patologías. Primero, una rectificación o pérdida de lordosis fisiológica, que también se puede decir, y estoy viendo un trazo de fractura. Entonces vendría a ser la parte de los pedículos o de los par articular, que justo es la parte posterior del borde del cuerpo vertebral. Por lo tanto, es una fractura del ahorcado, fractura de Hartmann, más una verticalización o una rectificación de la columna cervical. Lo mismo, chicos, lo mismo. Fractura en lágrima. En este caso, una fractura de lágrima es por el ligamento posterior. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Va a ser como una fractura, como si fuese una fractura en avulsión de la parte del borde anterior, pero inferior, o sea, inferior-anterior, ¿ya? Del cuerpo vertebral, que son los últimos, en este caso, las últimas vértebras cervicales, que puede ser en este caso C4, 5 y 6, ¿ya? Chicos, casi las primeras, de fractura de lágrima, en este caso por hiperflexión, no se dan las primeras vértebras cervicales, se dan casi en las últimas vértebras cervicales. Pero son fracturas, en este caso, inestables. ¿Por qué? Porque estamos visualizando no solamente este trazo de fractura. Dense cuenta, si trazamos una línea en el borde posterior, ¿ya? Y en el borde anterior, miren el borde anterior, sigo, y acá está metido. Por lo tanto, no hay una alineación del borde, en este caso de la línea anterior de la columna cervical. Por lo tanto, esta vértebra se ha ido posteriormente, por lo tanto, se ha luxado. Hay una fractura más una luxación. Entonces, en este caso, está agarrando las columnas. Hemos dicho que son 3 columnas. Si agarra 2 columnas, voy a decir que es una fractura inestable. Vean acá, estamos visualizando un trazo de fractura, ¿ya? La parte inferior anterior de C5, ¿ya? Y si nosotros trazamos el borde posterior, que acá esta radiografía está más nítida que la anterior, trazamos de la línea posterior y vamos a visualizar que no está en su lugar. Mejor dicho, no guarda la misma alineación. Por lo tanto, es una fractura con una luxación. Y la fractura del cavador de Silos, ¿ya? La fractura del cavador de Silos es una fractura de la apófisis espinosa. Se ha fracturado en forma oblicua la apófisis espinosa, ¿ya? Vendría a ser, en este caso puede ser de C6, C7, ¿ya? Cualquiera de esas vértebras, en este caso de la apófisis espinosa, se llega a fracturar. Es una fractura del cavador de Silos. Y las fracturas de apófisis odontoides hay 3 tipos. En este caso, una fractura en forma oblicua, ¿de qué? De la parte, o le pueden decir, de la parte superior del odontoides. El tipo 2, que es la más común, que es una fractura de la base de la apófisis odontoides. Y la tipo 3 es una fractura que agarra la parte de la base con la parte del cuerpo. La más común, si me preguntan, ¿cuál es la fractura más común sobre apófisis odontoides? Es el tipo 2, que me está agarrando la base de la apófisis odontoides. Acá estamos visualizando, si bien es cierto, de repente en una lateral no nos ayuda tanto, bueno, o por lo menos esta radiografía no me ayuda tanto, pero acá estamos viendo una trasoral, ¿no? Y en la trasoral sí veo, mire, la fractura tipo 1 sería acá. Tipo 2, la base de la apófisis odontoides. Por lo tanto, es una fractura tipo 2 de apófisis odontoides. Seguimos. Fracturas por aplastamiento. En este caso, una fractura por aplastamiento es por compresión, ¿no? Entonces puede ser porque el paciente se ha caído o puede ser también porque el paciente tenga, en este caso, tenga una osteoporosis y justo se haya lesionado o fracturado, ¿no? Con una compresión de esa vértebra que estamos visualizando. Entonces, el tratamiento que le dan, que esto lo van a ver ustedes en intervencionismo, se llama el tratamiento de verteroplastía. ¿Qué
que lo que utilizan es, le inyectan como una manera de cemento óseo para tratar de que la altura que lo vemos disminuido, vuelva o trate de volver en su sitio. ¿Ya, chicos? Entonces, esto, por ejemplo, es una fractura, mire, esto es una fractura por aplastamiento, pero estamos viendo que casi está aplastando todo, la parte anterior con la parte posterior. Pero que es una fractura en cuña, solamente, digamos que aplasta más que todo la parte anterior del cuerpo vertebral. Por lo tanto, se llama fractura en cuña. ¿Ya? Esto también acá, fractura en cuña, solamente la parte anterior. Y fractura por estallido, en este caso una fractura por estallido, estamos viendo que está comprometiendo la parte del cuerpo vertebral, ¿no? La parte del cuerpo vertebral estamos visualizando. Acá, por ejemplo, está comprometiendo, si estamos visualizando acá, está comprometiendo la parte anterior de la columna y la parte media. Por lo tanto, hemos dicho, si compromete, en este caso, dos columnas, vendría a ser también una fractura inestable. Entonces, fractura por estallido es una fractura inestable. Y la fractura de chance, ese sí, es una fractura que compromete las tres columnas. ¿Por qué? La fractura de chance es la fractura, la famosa fractura llamada de cinturón de seguridad. ¿Qué va a suceder? Se va a fracturar, en este caso, desde la parte posterior, que vendría a ser la apófisis espinosa, va a pasar, en este caso, por la parte de lámina, por la parte de los pedículos, la parte del cuerpo vertebral. Entonces, una fractura en forma transversa, ¿ya? Que afecta a las tres columnas. Por lo tanto, es una fractura inestable. Y acá estamos viendo, fractura inestable. Desde la parte de apófisis espinosa, cruza de la apófisis espinosa hasta la parte anterior del cuerpo vertebral. Fractura de chance. Ahora, luxaciones facetarias. Tenemos, en este caso, las luxaciones que van, en este caso, las articulaciones facetarias, tenemos superior, ¿ya? La parte superior y la parte inferior. Pero, ¿qué pasa si esas articulaciones se llegan, digamos, a mover, ¿no? Van, en este caso, se va a comprometer y va a tener unas luxaciones, que puede agarrar, en este caso, en forma unilateral, que cuando lo vamos a ver radiográficamente, solamente va a haber un desplazamiento hasta de 25%. Por lo tanto, es una luxación unilateral. Pero si esas luxaciones, en este caso, agarran los dos lados, que quiero decir que es bilateral, va a haber un desplazamiento del 50%. ¿Ya? Son luxaciones facetarias. Acá, por ejemplo, me están poniendo la imagen, me ponen a mí la imagen y me dicen, ¿qué visualiza? Entonces yo me guío, la parte anterior, la línea anterior, sigo, uy, acá hay algo. La parte posterior, sigo, hay algo acá. Entonces, por lo tanto, si yo veo, digamos, ese desnivel de las líneas anterior y posterior, que solamente lo he visto ahora, por lo tanto voy a decir que hay una luxación. Pero casi siempre una luxación va acompañada de un trazo de fractura. Vamos a visualizar. Vamos a ver. Veo C1, aparentemente no veo ningún trazo de fractura. Y en C2, miren el trazo de fractura que hay. Por lo tanto, es una luxofractura. Ahora las anomalías congénitas. Estamos viendo 14 anomalías congénitas. A ver, vamos a ver si lo tocamos todo. Esto de acá es una imagen. Definitivamente estamos viendo que este es el cuerpo vertebral y acá vemos solamente la mitad del cuerpo vertebral. Por lo tanto, vendría a ser una hemivértebra. Acá, por ejemplo, sí veo los dos cuerpos vertebrales, pero no hay la fusión, no se han llegado a fusionar. Por lo tanto, vamos a ver como si fuese corbata Michi, una vértebra en mariposa. Acá, por ejemplo, estamos viendo la fusión de dos vértebras. Por lo tanto, sinostosis, unión, sinostosis. Acá visualizo, este vendría a ser arco costal, por lo tanto, este es de 12. L1, L2, L3, L4. Sabemos que las lumbares son 5, por lo tanto, yo solamente estoy viendo 4 vértebras lumbares. Por lo tanto, la vértebra L5 se cree que es una sacro, por lo tanto, se ha sacralizado la lumbar 5. Acá estamos visualizando, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos viendo 6 vértebras lumbares. El sacro se cree lumbar, por lo tanto, se ha lumbarizado. Acá estamos viendo, por ejemplo, occipitalización. Estamos viendo que la parte del odontoides, ¿ya?
Estamos visualizando que pasa o que está justo por la parte del hueso occipital. Esto vendría a ser, esta es la apófisis espinosa, ya, apófisis espinosa. Debemos visualizar todas las imágenes así, apófisis espinosa, apófisis espinosa. Pero, ¿qué pasa si vemos como si fuese una V invertida? Por lo tanto, vendría a ser una espina bífida, ¿no? Entonces, en este caso, falta el cierre del arco neural posterior, no se ha cerrado, entonces es una espina bífida. Esto de acá, el perro de la Chapelle o el perro escocés, que lo vamos a ver en una proyección oblicua de columna lumbar. En este caso vamos a ver, o también llamado el perro degollado, vamos a ver que en esta parte del cuello lo que vamos a visualizar es un trazo de fractura, que puede ser, en este caso, traumático, o puede ser que el paciente ya haya nacido así, que lo van a ver ustedes en la clase de radiodiagnóstico, que cuando ustedes diferencian, cuando el paciente no tiene ninguna sintomatología y es un hallazgo, y aparte los bordes son bordes nítidos, por lo tanto, ese es algo congénito, ha nacido así. Pero si el paciente viene con dolor, ha sido por caída, y encima ven los bordes irregulares, por lo tanto, es un trazo de fractura, es una espondilolisis. Esto de acá, estamos viendo, esto de acá vendría a ser, hemos dicho que es la parte de el axis, y esto vendría a ser la apófisis odontoides. Entonces, no hay que confundirnos con la fractura tipo 1 de la apófisis odontoides. Esto de acá vendría a ser un os terminal de Bergman, que vendría a ser como si fuese el núcleo de osificación, que tiene que llegar a su tiempo para que se pueda, digamos, a cerrar, ¿ya? No es, en este caso, ningún problema traumático. Esto de acá vendría a ser el os odontoideum, ¿ya? ¿Cómo diferencia en este caso esta apófisis odontoides con este tipo? Lo que ustedes van a diferenciar es que el os terminal de Bergman es más chico con respecto al otro. El otro, digamos que es más grande, la apófisis odontoide, o mejor dicho, el trazo de fractura es más inferior, por lo tanto lo veo un poco más grande, ¿ya? Ninguno de los dos son trazos de fractura. En este caso es agenesia de odontoides, la apófisis odontoides. Acá, por ejemplo, estamos viendo, a ver, este de acá. Esto de acá es el agujero arcuato. Ustedes saben que en C1 tenemos que verlo normal, como estamos visualizando esta lámina, pero ustedes cuando ven este agujerito que es en C1, en la parte del atlas, es agujero arcuato. Ahora vamos a visualizar alguno de ellos, chicos. Acá, por ejemplo, contamos, esta es la dorsal, este vendría a ser el arco costal, por lo tanto, si esto vendría a ser el arco costal, D12, L1, L2, L3, L4, y acá está el L5. Pero le hacen ustedes un zoom y van a darse cuenta que el L5 se está sacralizando, ¿ya? Se está uniendo, en este caso, al sacro. Acá la espina bífida ya hemos visto, ¿no? Estamos diciendo que vendría a ser una falta de cierre del arco neural posterior. Por lo tanto, vamos a ver, esto va a estar abierto. Vamos a ver como si fuese dos boquillas. La apófisis espinosa, que vendría a ser uno solo, vamos a ver como si estuviera abierto. Normalmente se cierra hasta los 7 años. ¿Ya? Igualito, chicos, vean cómo esta abertura. Les ponen el examen, ustedes vean cada imagen, cada vértebra, visualicen. Por lo tanto, espina bífida. Esto de acá, como si fuese en este caso corbata Michi, ¿ya? ¿Qué vendría a ser? Una vértebra en mariposa, vértebra en mariposa. Si solamente yo visualizo uno nomás y esto no lo veo, ¿cómo vendría a ser? Una hemivértebra. Acá, estamos viendo, vean, esta es una lateral y esta es una oblicua de columna lumbar. Acá estamos viendo el famoso perro de la Chapelle. Acá está su hocico, acá está su oreja, acá vendría a estar su cuello, sus patitas, ¿ya? Entonces el perro de la Chapelle. En el perro de la Chapelle nosotros vamos a poder visualizar el trazo de fractura que estamos visualizando acá, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser una espondilolisis. Acá estamos visualizando el trazo de fractura. Que no es una buena radiografía, porque hay radiografías que son mejores, pero solamente yo lo que quiero
quiero que ustedes sepan que la espondilolisis lo podemos visualizar en un oblicuo de columna lumbar y vendría a ser, en este caso, una fractura de la parte del cuello, que vendría a ser, ¿qué parte? Hemos dicho que puede ser en este caso, ¿qué parte, chicos? Cuando hablamos del perro de Chapel, ¿qué fractura vendría a ser? A ver, ¿quién me dice? ¿Ustedes ya han visto esto en la... Sí, de la lumbar, pero el cuello, ¿qué parte vendría a ser del perro? A ver, chicos, el examen ya debe haber sido el día miércoles. Como ha habido huelga, ya supone que esto le ponen, en este caso, en el examen, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué parte vendría a ser eso? Sí, esto de articular. Muy bien. Recuerden, chicos, de articular. Muy bien. Seguimos. Vean, ya hemos dicho, esto de acá no es un trazo de fractura, ¿ya? Esto os terminal de Berman. Hemos dicho cómo yo me diferencio con la parte del os odontoidum. Lo van a diferenciar porque este es más chico, este es más chiquito. Aparte, un trazo de fractura casi algunos de los bordes son irregulares. Esto no, son bordes nítidos, ¿ya? Y ese penito es chiquito. Y esto es una falta, en este caso es el núcleo de clasificación que falta cerrarse, nada más, ¿ya? ¿Ya, chicos? Os terminal de Berman también, no se nota tanto, vamos a seguir. Mire, esto también, como es chiquito y estamos viendo bordes regulares, os terminal de Berman, ¿ya? Y el os odontoideum vendría a ser más grande, ¿vean? Más grande. Justo es como si fuese una fractura de la base del odontoide, pero no es. Por lo tanto, esto sí me va a dar la sintomatología, al contrario que este no. Esto vamos a ver como un hallazgo. Pero esto sí, en cierta forma, me va a dar sintomatología, pero esto no es fractura. Agenesia parcial del arco posterior. Ya, hemos hecho el arco posterior, la parte posterior. Entonces, en este caso, yo tengo que diferenciar la parte, esta es la parte laminar y esta es la apófisis espinosa. Entonces, hay una línea radiolúcida acá, yo no visualizo esa línea radiolúcida, entonces es una agenesia parcial, solamente es una parte nada más. Pero así como hay agenesias parciales, también hay completas. Vean que acá vendría a ser en este caso del Atlas, estamos visualizando que no está la parte posterior, vean, no hay. Vemos la 2, que vendría a ser la parte del axis, que ya nos podemos dar cuenta que siempre la 1 es como un pescadito, y la 2, la parte posterior, es más ancha y más grande con respecto a la C1 y la C3. Entonces, por lo tanto, estoy visualizando, es una agenesia del arco posterior, pero es una agenesia completa. Acá, por ejemplo, estamos viendo una agenesia parcial ¿de quién? De C2. ¿Vean? Esto debería estar hasta acá. ¿Ya? Es una agenesia parcial. Acá, por ejemplo, me ponen esta imagen, voy a visualizar que hay una hemivértebra. Solamente, bueno, esto no es una, de verdad que no lo diferencio bien. Pero esto acá le he puesto una hemivértebra. Esperemos que en el examen las imágenes sean mejor. Acá, en C1, veo este redondito, agujero Arcuato, agujero Arcuato. Acá estoy viendo una trasoral, agujero Arcuato. Ahora, anomalías de posición. Para esto nos ha servido en este caso, para ver en este caso el ángulo de ulma. El ángulo de ulma me va a servir para ver si hay una espóndilo o retrolistesis de L5, solamente de L5. Entonces, yo en este caso sigo la línea posterior, y si yo veo que una de las vértebras se va más por delante, en este caso no está en contacto con la línea posterior, por lo tanto, yo voy a decir acá que hay una anterolistesis o una espondilolistesis ¿de quién? De L4 con respecto a L5. Siempre de la parte que está en este caso fuera de su sitio con respecto a la parte inferior. En este caso, miren, ¿cuál es el que está fuera de su sitio? La L4. La L4 lo comparo con L5. La L4 lo comparo con L5. Entonces voy a decir que esto está más adelante que con respecto a L5. Por lo tanto, es una anterolistesis. Lo contrario acá. Comparo esto de acá. En este caso, se está yendo un poco más posterior.
Entonces yo comparo la L4 con L5 y vendría a ser una retrolistesis. Acá, por ejemplo, miren chicos, acá seguimos en este caso la parte del borde posterior, sigo, ¿ya? Entonces yo voy a visualizar, vean cómo esto está más posterior. Entonces, en este caso, ¿ya? Voy a visualizar, sigo. Acá debería fijarse acá la parte del sacro, ¿ya? Porque esto de acá vendría a ser el que está fuera de su sitio es, acá que le están poniendo, espondilolistesis de L5 sobre L4. No, acá el que está fuera de su sitio vendría a ser la parte de L4, ¿ya chicos? No se podría ver bien porque tengo que visualizar también la parte del sacro, pero si solamente yo me guío, el que está, aunque pareciera el que está fuera de su sitio vendría a ser L5, no, pero el L5 no está fuera de su sitio. El que está fuera de su sitio vendría a ser L4. Esto debería estar acá. Así debería estar, ¿ya chicos? Y como ha hecho en este caso una espondilolistesis, recuerden también, espondilolisis vendría a ser fractura, ya hemos dicho el perro de Chapel, pero si la espondilolisis va a ser en este caso la espondilolisis va a seguir evolucionando o una espondilolistesis, o sea, una fractura acompañado de una luxación, que en este caso estamos viendo esa luxación, ¿ya? En este caso, este borde anterior debería estar acá debería estar. Y también, como se está moviendo todo, vemos un pinzamiento también. En este caso, vendría a ser una espondilolistesis, pero ¿de quién? De L4. Acá sí se nota mejor. Miren, espondilolistesis de L5. A ver. Voy a ver si lo puedo hacer. Sí, a ver. Ay, no. A ver. ¿Saben por qué me sale eso, chicos? Bueno, no lo puedo hacer. Ya, lo que ustedes van a hacer es esto. Trazan una línea en el borde superior del sacro. Una vez que trazan esa línea en el borde superior del sacro, tienen que trazar otra línea en la parte, en este caso, que tiene que ser perpendicular y tocar la parte del promontorio. Si la L5 pasa por delante o pasa esa línea, por lo tanto, vamos a decir que vendría a ser una anterolistesis o una espondilolistesis de L5. Si lo pudieras hacer, en este caso no lo puedo hacer, no tengo la herramienta o no lo sé utilizar la herramienta, vamos a poder visualizar que L5 está más anterior con la parte del sacro, ¿ya? Pero en el examen ustedes hagan eso. Acá, por ejemplo, visualizan esto, están viendo L5, L4, L3, L2, L1, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que visualizar y hacer, en este caso, los bordes, el borde anterior y el borde posterior. Entonces, ustedes visualizan, en este caso, vean, acá hay pinzamiento y acá también hay pinzamiento, 5, 4, 3, 2. Estamos visualizando que hay un pinzamiento, en este caso, de L3. Esto de acá debería estar un poquito más adelante, ¿ya? Un poquito más adelante. Por lo tanto, estamos visualizando que está más posterior. Vendría a ser una retrolistesis. Acá. Anomalías de posición con respecto, en este caso, de escoliosis. Ustedes, hay un ángulo que vendría a ser este acá, el ángulo de Cobb. En el ángulo de Cobb, ¿ustedes cómo pueden decir si tiene una escoliosis leve, moderada o severa? Primero lo que ustedes van a agarrar es la vértebra que digamos que está más inclinada o que esté en este caso más inclinada con la parte superior o la parte cefálica, si lo quieren llamar así. Trazan el borde superior y la parte de la vértebra más inferior trazan el borde inferior. Estas dos líneas van a chocar y van a formar un ángulo, que en este caso, como el ejemplo, es un ángulo de 87 grados. Te dice, en este caso, si la angulación va de 10 a 24, te dice que es una escoliosis leve.
Si va de 24 a 50, es una escoliosis moderada. Y si es mayor de 50, como estamos visualizando acá, que es 87, es una escoliosis severa. Pero muy aparte de eso, quiero que ustedes se acuerden que el ángulo de Core significa para ver, en este caso, el grado de escoliosis, ¿ya? El grado de escoliosis. Esto vendría a ser, en este caso, sabemos que normal en la columna vertebral tiene sus curvaturas, ¿no? Que son normales. Pero ¿qué pasa si vemos una hipercifosis o una hiperlordosis, ¿no? Entonces, esos grados, cuando hay aumentado, en este caso tienen que entrar quirúrgicamente, igual como sucede con las escoliosis. Acá, por ejemplo, miren chicos, acá les estoy poniendo una imagen, les ponen el examen, recuerden, sigan la línea posterior y la anterior. Si no ven ningún trazo de fractura, ni tampoco en la parte del cuerpo, ni tampoco en la parte de la lámina, lo que ustedes vean, si está en este caso, ha perdido la lordosis fisiológica que hay en la columna cervical, por lo tanto hay una rectificación o también llamada verticalización. Acá, ¿quién me diría qué están visualizando? ¿Qué visualizan, chicos? Retro, antero. Anterolistesis de L4 sobre L5. Anterolistesis de L4 con respecto a L5. El problema es este. Ya, vamos a ver. Miren, está bien. Miren, primero, si bien es cierto, yo les dije, chicos, que ustedes, la L5 me sirve el ángulo de Ullmann, ¿no? O las líneas de Ullmann, me va a servir para ver, en este caso, L5. Pero ustedes también se pueden guiar acá. Traza un borde en la parte del sacro, una línea en el borde superior del sacro, y después traza otra línea, ya, que va a ser en forma perpendicular. Traza y se dan cuenta que L5 no es el problema, porque L5 está en su lugar. Por lo tanto, si L5 no es el problema, ¿quién tendría el problema? L4. Vean cómo el L4 con respecto al L5 está más adelante, por lo tanto, una anterolistesis. También podrían hacerlo este método para que ustedes puedan saber si tiene una antero o retrolistesis, guiándose como base, en este caso, la L5. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta con respecto a los dos capítulos que hemos visto? Ya, vamos a seguir con el último, que es más largo. Tórax. Con la parte del tórax, sabemos, en este caso, o tenemos que saber cómo nosotros podemos decir o nombrar una radiopacidad o una lesión en el pulmón. Acá están las clavículas. Toda lesión que esté arriba de la clavícula vendría a ser la parte apical, debajo de la clavícula, la parte subclavicular, ¿ya? En este caso podemos dividir la parte media o el tercio medio del pulmón, podemos dividir en la parte iliar, en la parte axilar, y la parte de abajo podemos dividir en la parte basal. O también se puede dividir la parte iliar, no, acá está el corazón, la parte iliar, pariliar, este vendría a ser la parte central o la parte media, y esto vendría a ser la parte periférica. Tenemos los ángulos, vendría a ser en este caso los ángulos costofrénico y cardiofrénico. ¿Ya? Entonces, y vamos a ver ahora tejidos blandos, estructuras óseas, diafragma, mediastino, hasta pleura, porque pulmones vendría a ser el capítulo para el siguiente examen. Tejidos blandos. Tejidos blandos. Cuando hay aumento de densidad, ¿qué quiere decir aumento de densidad? Imágenes radiopacas. Entonces, ¿cuándo vemos aumento de densidad en tejidos blandos? Por ejemplo, calcificaciones de la arteria, de la tráquea, el pericardio, que cubre en este caso el corazón, en los cartílagos, calcificaciones que vendría a ser en este caso la parte musculares, que vendría a ser la dermatomiositis, ¿ya? O en este caso también la parte de los cartílagos costales o cuerpos extraños, que vendría a ser una densidad metal cuando se traga, el paciente se traga, o de repente iatrogénicamente, que en sala de operaciones se hayan olvidado algo dentro del paciente. Entonces me ponen esta imagen, vendría a ser, con respecto a tejidos blandos,
aumento de la densidad. ¿Por qué? Porque esto vendría a ser la columna dorsal, y en la columna dorsal estamos viendo la parte del arco, ¿no? Estamos viendo la aorta. Acá está el arco, la aorta, y estamos viendo que las paredes de la aorta se han calcificado, por lo tanto son imágenes radiopacas en las paredes. Tejidos blandos, aumento de densidad. Acá, por ejemplo, estamos visualizando el botón aórtico, se ha calcificado sus paredes, aumento de la densidad. Y yo también estoy visualizando acá, estoy visualizando que vendría a ser la tráquea. Calcificación de los bordes de la tráquea. Es aumento de densidad. El pericardio, lo que cubre, la capa que cubre el corazón. Por lo tanto, aumento de densidad. Pericardio, aumento de densidad. Esto, chicos, recuerden esta imagen, estamos viendo como si fuesen múltiples imágenes en la parte muscular, calcificaciones. Yo veo estas calcificaciones que está en la parte muscular, no está dentro del pulmón, está en la parte muscular. Dermatomiositis, me ponen esta imagen, vendría a ser, con respecto a partes blandas, aumento de densidad, radiopaco, imagen radiopaco, dermatomiositis. Esto con respecto a calcificaciones de la parte periférica de los arcos costales. ¿Cómo yo puedo diferenciar si esto es un hombre y una mujer? Cuando es una mujer, esas calcificaciones van a terminar en punta, ¿ya? En punta. Y cuando es un hombre, va a terminar como si fuese una U invertida. Entonces, ahí yo puedo diferenciar si esa calcificación es de un hombre o de una mujer. También en este caso, vamos a ver. Recordemos que los arcos costales, tenemos arcos costales, en este caso, de la parte posterior se va para la parte anterior. Y sí, ustedes ya se han hecho esa clase en radiodiagnóstico. Cuando el profesor le decía, por ejemplo, si ustedes tienen una lesión en el arco anterior, ¿qué proyección le tomaría? ¿Una posterior anterior o una antero posterior? Chicos, ¿qué proyección le tomarían? ¿Una anterior, una antero posterior o una posterior anterior en frontal? ¿Por qué antero posterior? Pero yo te digo que la lesión, o sea, él se ha golpeado la parte anterior. Antero, si es un antero posterior, la parte posterior está más cerca al receptor de imagen, si me dices antero posterior. Pero, ya. Miren, chicos, también pregunta el examen, miren. Recuerden que los arcos costales anteriores, ¿ya? Si bien es cierto, lo vamos a visualizar como, a ver, esto acá es el arco costal anterior, ¿ya? Pero recuerden que vemos como que los arcos costales, digamos, como que son más cortos. No sé si me dejo entender. Están más cortos, ¿por qué? Porque recordemos que los arcos costales anteriores, una parte, digamos, que es hueso y la otra parte es cartílago. Que radiográficamente el cartílago no se ve, no se puede visualizar. Si a mí me dicen, se ha lesionado, o sea, ha recibido un golpe en la parte anterior, pregunta examen. Me dice, yo le voy a tomar una, en este caso, igual le tomo una anteroposterior. ¿Por qué? Porque la parte anterior no me da mucha información, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si me preguntan, esto ya me estoy yendo para la parte del diagnóstico, a mí me preguntan qué proyección yo tomaría si se ha lesionado la parte anterior, le tomo sí o sí un paciente en una proyección frontal, aparte de la oblicua, una frontal antero-posterior. Me dicen, por ejemplo, se ha lesionado la parte para esternal, o sea, al costado del esternón, ¿ya? Los arcos costales al costado del esternón. Se ha lesionado o ha recibido un golpe. Igual le tomo, en este caso, un antero posterior, ¿ya? ¿Por qué? Porque los arcos costales, en este caso, las partes de los cartílagos costales,